Bueno, voy a empezar porque hay que ir a comer. Antes hablé un poco de Open Hardware en genérico y ahora pues os voy a contar un proyecto personal que es bastante más concreto y más tangible. El proyecto OpenPipe va sobre una gaita electrónica. No sé si conocéis lo que es una gaita. Vale, es un instrumento normalmente muy ruidoso que los que tocamos la gaita no podemos, no podemos tocar en casa sin molestar a la gente normalmente. Tampoco podemos tocar en un tren, no podemos tocar en un velatorio, no sé, ese tipo de cosas. Bueno, los americanos sí que tocan en los funerales, pero el tema, con una gaita electrónica puedes conseguir tocar en cualquier sitio sin molestar a nadie. Entonces yo hacía tiempo que llevaba con el tema detrás de la oreja y tal, y hace un año aproximadamente me di cuenta de que las cosas habían cambiado mucho y que se podía hacer realidad. En el 2000 había desarrollado un prototipo de gaita electrónica basada en un PIC, es un microcontrolador de 8 bits, y lo había hecho funcionar con unos interfaces que eran con sensores resistivos. Cada uno de los sensores medía la resistencia entre dos dedos. Entonces, dependiendo de si tenías el dedo puesto o no, pues detectaba la presencia del dedo. Eran sensores todo o nada. O medías que había dedo o que no había dedo. Esta fue la evolución, que consistía en tornillos, y esta pues era hecha con alfileres. El código era muy sencillo. Y bueno, tenía un conector MIDI estándar, que eran los que había antes, que eran de 5 pines y bastante grandes. Y bueno, solo se hizo una unidad. Quedó la cosa ahí, pasaron los años, prácticamente 10 años, con el proyecto dormido, y un día buscando información en internet, en la página de SparkFun, que es una de las tiendas que comenté antes, encontré esta plaquita. Esta plaquita es una breakout board. Una breakout board es una placa que te permite acceder a un chip que normalmente no puedes acceder porque es muy pequeño. Entonces hacen la placa con conexiones pues, para humanos. Este sensor capacitivo permitía conectar 12 electrodos en los cuales en cada uno de ellos podías medir la presencia de cualquier objeto que alterara el campo magnético alrededor del electrodo. O sea, que podías medir 12 dedos y no solo si estaban o no estaban, sino cuánto dedo estaba puesto encima del electrodo. No es que vayas a cortar el dedo, sino que luego lo vemos. Entonces, lo que detonó esto fue la aparición de esta placa y también todo lo que llevamos hablando a lo largo de todo el día, el movimiento Open Source Hardware. De repente se abrieron un montón de posibilidades. Entonces me puse a trabajar en validar si esto valía para hacer una gaita electrónica. Lo primero que hice fue coger un Arduino, coger unas chinchetas, conectarlo como si fueran electrodos del sensor capacitivo, y con el Arduino y generación de sonido PWM le puse un altavoz y comprobé si la respuesta en tiempo era suficientemente buena. Si queréis ir pasando cosas, esto es el prototipo de... Vale, entonces con esto comprobé que la latencia era estupenda, que tenía una velocidad de respuesta muy buena y que se podía utilizar. Luego os enseño todos los vídeos seguidos para que no perdamos el tiempo. Vale, entonces el siguiente paso fue, bien, el sensor capacitivo funciona bien, tiene una baja latencia, puedo medir la cantidad de dedo que hay encima del electrodo y es muy fácil de controlar. Entonces el siguiente paso era hacer una placa con el interfaz parecido al de una flauta. A mí la verdad es que siempre me había interesado el tema de hacer placas y nunca había hecho ninguna, y entonces me puse a aprender a hacerlas con el programa Eagle, que es el que comenté antes, que era el estándar de facto en el Open Source Hardware. También quería aprender cómo era eso de fabricar placas a nivel do it yourself, aunque trabajo en una empresa que fabrica placas a grandes volúmenes, pues no sabía lo que era fabricarlas para uno mismo y en pequeña escala. Entonces, bueno, venga, vamos a meternos al lío. Me puse a hacer el esquemático, que es muy sencillo porque solo tiene el chip este y una serie de resistencias. Me puse a diseñar el layout. Y cuando lo tenía hecho, pues encontré una página que se llama AeroCircuits, que le mandas la información de diseño de la placa y a los 7-15 días, dependiendo de lo que quieras pagar, las tienes en tu casa, a un precio bastante
reducido. Cada placa de estas me costó 5 euros aproximadamente, puesta aquí. Sin ningún componente, solo la placa. Entonces, lo siguiente es poner los componentes encima. Para poner los componentes encima, normalmente si son componentes grandes no pasa nada, esto es muy fácil, coges un soldador, una resistencia y la pones. Pero cuando los componentes son del tamaño de este chip, que lo podéis ir pasando por ahí, pues las cosas se complican un poco. Entonces, bueno, investigando cómo montar este tipo de componentes, pues también lo sabía por la empresa en la que trabajo, el proceso para montar estos componentes es depositar una pequeña capa de pasta de estaño encima de las zonas donde hay componente, colocar el componente encima y luego meterlo en un horno de reflow que eleva la temperatura de una manera para que se funde el estaño y queda todo conectado. Yo no tenía un horno de reflow en casa, pero sí que tenía una tostadora. Entonces dije, voy a probar a ver si puedo conseguir el mismo efecto. Cogí una tostadora, cogí una bandeja de vidrio, le di la vuelta para que hiciera convección. Coloqué muy bien los componentes, sobre todo este, que es muy crítico porque la distancia entre, si lo veis, la distancia entre las patillas es minúscula. Y bueno, funcionó. La verdad es que las primeras veces funcionó mejor que las siguientes, debe ser por la suerte del principiante. Y entonces, pues bueno, algo que os quería comentar también es esta foto. Está tomada con un microscopio que cuesta 30 euros en Deal Extreme. Y gracias a ese microscopio puedes comprobar si estás haciendo bien o no las cosas. Después os enseño el vídeo de esta placa ya metida dentro de un tubo, conectada al mismo Arduino que antes y sonando con un altavoz. El sonido era sonido PWM, que no sé si alguna vez escuchasteis un sonido PWM, pero es un sonido bastante... o sea, es como un maquinillo, suena... Y este es el resultado, ¿no? Hasta aquí, hasta este punto. Tenía la placa, podía meterla dentro de un tubo y con unos tornillos estándar pues podía desde fuera atornillar los tornillos a los electrodos. Esta placa, que le llamo OpenPipe Breakout, la puedes conectar a un Arduino y pues tengo un código que te puedes bajar y puedes empezar a hacer lo que quieras con ese código. Hay varios ejemplos, los vemos ahora. Son tornillos. Sí, o sea, toda la parte de la sensórica va dentro del chip. El chip tiene 12 patillas, tú las mandas donde quieras y acaban como quieras no, tienen que acabar de una cierta forma en un electrodo metálico. Todo lo que modifique la capacidad alrededor el campo magnético alrededor de ese electrodo metálico varía lo que tú lees después en el sensor. No necesitas nada más. Nada, son tornillos. Luego lo ves. Vale, entonces, siguiente paso. Ya tengo la placa hecha, funciona, pero el sonido PWM es un poco machacón, cansa. Tocas un rato y no... ¡Hala, qué guay! Tengo un nuevo foro. No mola mucho. Entonces, ¿cómo podemos hacer que suene mejor? Para hacer que suene mejor necesitamos un sintetizador que genere el sonido. Entonces, en el mundo de la música el estándar es MIDI. Para generar sonido de calidad, pues tienes que tener un controlador MIDI, enviar los comandos MIDI a un PC en este caso, y el PC que se encargue de generar el sonido pues con bancos de sonido o con una tecnología de síntesis que sea mejor que el PWM. Buscando temas de MIDI en SparkFun, en la misma página donde encontré el sensor, encontré esta placa. Esta placa es en sí un sintetizador MIDI. Puedes enviarle los comandos MIDI por un puerto serie y internamente la placa va a generar el sonido y te lo va a mandar a una salida de jack. Tiene internamente un banco de sonidos seleccionable de 128 sonidos. Son sonidos basados en tabla de ondas, o sea, la onda que se reproduce está grabada en una memoria ROM y él pues la reproduce. La calidad, lo bueno de esta solución es que es portable. Lo puedes llevar a cualquier sitio, solo necesitas unos cascos y alimentación y puedes seleccionar múltiples instrumentos, pero la calidad del sonido no es excesivamente buena. No la tengo aquí preparada para hacerla sonar, pero podéis verla. Luego vemos un vídeo también. Vale, ya tenía la gaita sonando con MIDI, aunque el MIDI no era todo lo bueno que podría ser. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que el Arduino tenga salida MIDI,
y enviar esa salida MIDI no a una placa como esta, una shield como esta, sino enviarlo a un PC, y en el PC tener un sintetizador como Dios manda, con unos buenos bancos de sonido que genere un sonido bueno. Entonces, hay tienes varias alternativas, ¿no? Si quieres sacar MIDI, comandos MIDI desde un Arduino. La primera es utilizar una shield específica de Arduino. ¿Qué pasa? Que esas shields tienen un conector MIDI estándar como el que veíamos en la segunda transparencia. Es un conector del protocolo MIDI que ahora mismo está un poco anticuado. Es un conector muy grande y, como en los ordenadores actuales no tenemos las tarjetas de sonido que teníamos antes con puerto de joystick, no tenemos habitualmente esas entradas MIDI, sino tenemos un equipo específico. Entonces eso implicaba poner la shield de MIDI, sacar el cable MIDI a un conversor MIDI USB y conectar ese conversor en un puerto USB del PC. Era un poco rollo. Otra opción es utilizar el puerto serie normal del Arduino, sacar los comandos MIDI por el puerto serie hacia el PC, y en el PC tener un programita que hace la trampa de convertir ese protocolo serie en el protocolo MIDI y entra como si fuera un periférico MIDI en el PC para que lo reconozca como MIDI. No me gustaba porque era un poco artificiosa, bueno, no sé, me parece matar moscas a cañonazos. La tercera opción, que aunque también es bastante complicada, me parecía la ideal, y era hacer que el Arduino, se comportara como un periférico MIDI ante el PC. Y para esto hay que hacer una pequeña trampa. Las últimas versiones del Arduino 1, bueno, del Arduino en general, cambiaron un chip que tenían aquí para que el Arduino se conectara al PC y al PC le pareciera que es un puerto serie. Cambiaron ese chip por otro microcontrolador en el que le puedes meter un programa que hace eso, pero que también hace otras cosas. Entonces le cambié el programa a este micro para que en vez de aparecer ahí como un puerto serie, apareciera como un puerto MIDI. Y aquí programé la lógica para que enviara los comandos MIDI a través de esto. Problema, que cada vez que tienes que cambiar el código de esto, tienes que reprogramar este micro para que funcione como puerto serie. Reprogramar esto, volver a reprogramar esto para que funcione como MIDI. Entonces cada cambio que hagas tienes que cambiar el firmware de los dos micros. Pero funcionó, validé la solución y conseguí pues que el Arduino enviara los comandos MIDI directamente por USB al PC, y en el PC con un sintetizador pues generar sonidos ya pues con una buena calidad. En el PC se pueden utilizar diferentes sintetizadores, pero los más conocidos para Mac, por ejemplo, es el GarageBand, y para Linux y Windows está el FluidSynth, que son sintetizadores libres. Siguiente paso. Ahora ya tengo el tubo. Podéis pasar este también. Este es el tubo que iría conectado al Arduino. Tenía el tubo conectado al Arduino y el Arduino enviaba comandos MIDI al PC. Bien. Pero para ir más allá, quería integrar todo eso dentro del tubo. Entonces lo que hice fue, vale, voy a buscar un micro que tenga la capacidad de actuar como el micro de Arduino que veíamos antes, como este, pero también como este, en una sola pastilla, en un solo chip. Vale, entonces encontré pues un micro de la misma familia que los Arduinos, que es el AT90 USB 128.6, y también encontré que los fabricantes del micro tenían una placa de evaluación que tenía ese micro, y aparte pues todas las entradas disponibles para conectarle cosas. Te doy mucho trabajo, ¿no? Lo has hecho con las fotos. Vale, entonces nada, conecté el tubo, en vez de estar al Arduino, estaba aquí. El tubo, por los que sepáis un poco más, el protocolo de comunicación con el sensor capacitivo es I2C. Entonces conecté esto directamente a la entrada I2C y a correr. Empecé a desarrollar el software para esta placa, que ya no estaba basado en Arduino, porque este micro no es directamente compatible por ahora con el IDE de Arduino, y Arduino tampoco tenía la capacidad de hacer funcionar un micro como periférico MIDI. Ahora parece que ya la va a tener, gracias a el nuevo modelo de Arduino que se llama Arduino Leonardo. También tiene dentro un micro que puede funcionar como USB y como un micro normal. A nivel software, lo importante fue encontrar una librería que se llama Lufa, que desarrolló un chico, creo que es americano, no estoy seguro. Y es una librería de USB completísima. Hace que puedas programar este micro y que se comporte prácticamente
como cualquier periférico MIDI que os podéis imaginar. Puede funcionar como ratón, como teclado, como periférico MIDI, como memoria de almacenamiento, tiene prácticamente todas las clases USB implementadas. A mí me interesaba la clase MIDI, la tiene implementada, tenía un ejemplo, cogí el ejemplo, lo fusilé y le metí la parte de leer el tubo y enviar los comandos MIDI al PC. Así que estaba todo funcionando. Próximo paso, pues meter todo eso en una placa, ¿no? Ahora ya era un poco más complicado porque ya había más componentes, los componentes tenían más patas y había que meter más cosas. Yo nunca había hecho una placa de esta complejidad, pues hice primero el esquemático y mandé fabricar la placa sin componentes otra vez a la página que os comentaba antes, a Eurocircuits. ¿Cuántos? ¿Cuántas capas? Solo tiene 2 capas. Las placas de circuito impreso, como la que visteis por ahí, pueden ser tan sencillas como 2 capas, que es la de arriba y la de abajo, o pueden tener capas de pistas y conexiones por el medio. Esta es lo suficientemente sencilla como para solo necesitar la de arriba y la de abajo. Es más, solo tiene componentes por un lado, que podría tener por los dos, pero eso encarece el ciclo de fabricación y bueno, como no hacía falta poner componentes por los dos, pues quedaron por uno. Entonces, tenía el esquemático listo, lo pasé al diseño de la placa y mandé fabricar pues 20 placas sin componentes a la página de Eurocircuits. Me llegaron y hubo que montarlos. Montar estas placas fue un poco más difícil que montar la que veis ahí, porque este micro pues tiene muchas más patillas que el otro y se multiplica la complejidad. O sea, tener un corto aquí es mucho más fácil. Aparte había más componentes, todos muy pequeños, y el método de la tostadora me permitió montar 3. Cuando monté 3 y vi que funcionaba, dije, ya no monto más. El resto quedan sin montar. También comentar que tuve que hacer 2 iteraciones de la placa esa, porque la primera metí la gamba y tenía un fallo que el USB no funcionaba. Os paso una de estas también, para que veáis. Montadas, no, la placa sin montar me costó lo mismo, porque ellos funcionan a peso, digamos, tamaño y plazo de entrega. Para la misma tecnología, o sea, 2 capas y tal, solo eso afecta al precio, el tamaño de la placa y el plazo de entrega. Entonces yo siempre pongo 15 días, que es el tope para que salga más barato, y el precio fue el mismo, exactamente el mismo, porque el tamaño era, podéis mirar, pero son prácticamente iguales. Luego estas ya montadas, una vez que validé que me funcionaba la electrónica, pues dije, vale, pues ahora quiero hacer ya unas pocas montadas. Y entonces pedí 20 a China. Hay varios proveedores, pides presupuesto, te lo dan, y le mandas el esquema y te mandan la placa montada. Los componentes te los ponen ellos. De hecho, tú le mandas la documentación con tu lista de componentes y los Gerbers. Los Gerbers son unos ficheros que genera el programa una vez que tienes definido la forma de la placa. El programa te genera unos ficheros que básicamente es la distribución del cobre y de los agujeros en la placa. Eso es lo único que necesita el fabricante. No necesita saber qué hace ni cómo son las conexiones eléctricas. Él solo necesita la parte mecánica, digamos, cómo son las capas. Esos son los Gerbers. Tú le mandas los Gerbers y la lista de componentes. Este micro, esta resistencia, tal. Lo que hacen los chinos es decirte, vale, yo tengo, para estos componentes que tú me dices, yo tengo estas alternativas. ¿Te valen? Si le dices que sí, pues te va a salir más barato y probablemente te las hagan antes. En mi caso, las alternativas fueron todas para componentes pasivos, resistencias y condensadores, porque el micro es un micro que ahora mismo no hay copia china y entonces pues simplemente lo tuvieron que comprar en un proveedor que es el mismo en el que os compraba yo para hacer mis prototipos. Muy bien con los chinos, ¿eh? Sí. Son currantes. A ver, las placas, a lo mejor si no visteis ninguna más que esa, no notaréis que está un poco chapucera. Yo ayer me enteré de que los chinos montan estos componentes a mano. Yo pensé que eran baratos porque eran baratos los chinos que programaban las máquinas, pero no. Montan los componentes a mano. O sea, la pasta de estaño se deposita automáticamente con un sistema automatizado, pero después es el chino el que pone el micro aquí, un chino que ve muy bien, pone el micro ahí,
Bueno, será, bueno, chino-china. Y después hay otro chino que mira si está todo bien, que también es otro chino o china que ve muy bien. De las 20 placas, a pesar de que están chapuceras y se ve un poco que, bueno, hay un componente a lo mejor que no está bien centrado y tal, pero la conexión eléctrica es buena. Y solo de las 20, una vino mal, que venía con una etiqueta en China, que es esa que está ahí, creo, que tiene una etiqueta, un rombo. Ese chip que le falta un cacho, pues eso es lo que venía mal. ¿Y cómo le pones el firmware a las 20? Se lo pongo yo. Sí, pero ¿cómo? Pues, ¿quién tiene la placa? La tienes tú. Por el lado que no tiene componentes, si te fijas, hay 6 redondelitos, 6 circulitos. Esos 6 circulitos es el conector de programación. Yo no quería dejar conector físico de programación, entonces le dejé los 6 circulitos y lo que haces es un útil, una herramienta, que no van a ser más que pues 6 pitorros de estos. Lo apoyas en la placa, la programas y ya queda programado el bootloader, que es lo que tienes que programar la primera vez. Después, el resto de programaciones ya se hacen siempre a través del puerto serie, como en el móvil, ¿no? Que pones el móvil en modo programación y le mandas una actualización, pues igual. Eso es solo la primera vez. ¿Qué más? Las placas, pues 1.200 euros, 20 placas. Puestas aquí, con impuestos y todo. Sí. En cuanto... Fueron 20 placas. Si pasas a 100, pagas menos de lo doble. En total. O sea que te sale la placa mucho menos. Y bueno, hasta ahora pues ya tenía una electrónica, una gaita MIDI por USB y qué guay, pero seguía haciendo lo mismo que hacían las otras gaitas electrónicas que hay, que es pues que la tienes que conectar a un sintetizador. Pero al tener esta USB, automáticamente se convierte en un periférico para iPhone y para iPad, que es como el sueño de los gaiteros. Y poder ir en el tren o en cualquier sitio con los cascos y ir tocando y tal. Entonces el ecosistema es eso, es todo las aplicaciones que hay alrededor de un periférico como este. En este caso, para conectarlo a iPad, hay que utilizar este cacharrito que se llama Camera Connection Kit, que es un periférico de Apple que te permite conectar al iPad memorias, USB y cámaras de fotos. Pero también hace que los periféricos MIDI entren hacia adentro, o sea, el protocolo MIDI. Las aplicaciones que se pueden usar en iPad, pues el propio GarageBand, que es el sintetizador de PC, también hay una versión para iPad, es más limitado, tal. Hay una aplicación específica para gaitas, que hicieron unos tíos escoceses, y están saliendo cada vez más aplicaciones de iPhone, de iOS en general, para instrumentos MIDI. En el mundo Android, pues igual. Las versiones modernas de Android, a partir de la 4.04 creo, tienen ya entrada MIDI, totalmente integrada en el kernel. Y necesitas solo un dispositivo que tenga USB host y un adaptador de on the go, USB on the go a host. Es un cable que cuesta €1. Detalle, así como en iPhone y en iPad tocas bien porque la latencia es lo suficientemente baja como para que puedas tocar música, en Android por ahora hay una latencia demasiado alta, que es de 150 milisegundos, entonces ya eres incapaz de tocar. Para escuchar música da igual la latencia porque no importa, aunque la canción empiece un poco más tarde, luego va a estar sincronizada. Pero en el audio, como es algo en tiempo real, en la ejecución de música, necesitas que la latencia esté por debajo de los 20 milisegundos, si no, no puedes tocar. Android por ahora, en la versión Ice Cream Sandwich, tiene una latencia muy elevada. Dicen los chicos de Google, lo estuvimos intentando probar hace un rato, que la latencia en Jelly Bean, que es la siguiente versión, la 4.1, baja a 10 milisegundos. Ojalá, yo supongo que sí, porque si los de iOS lo hicieron, es algo que se puede hacer, y simplemente será cuestión de tiempo. El futuro del proyecto. Bueno, por lo de pronto vamos a sacar la página en la que vamos a tener centralizada toda la información. Vamos a tener un blog. La idea es tener una tienda donde puedas vender la versión Arduino, para empezar la versión Arduino, ¿no? Que los frikis gaiteros del mundo, que los hay, porque
Ya solo con poner en el blog esta información, pues ya hubo gente que se interesó, mandé ya alguna placa una a Rusia, otra a Estados Unidos, a Connecticut, otra a la Bretaña francesa, una a Madrid. Bueno, hay frikis. La parte de desarrollo, todo lo que es el código, etcétera, etcétera, y pues la idea es que se genere algo de comunidad alrededor y gente pues que pueda aportar feedback o bueno, cualquier otra cosa. La OpenPipe One, que es la versión esta, que no la pasé, ¿no? Es la versión integrada. Os voy a pasar una. Os voy a pasar una. Esos son prototipos todos, pero si os queréis fijar, aquí en la pieza esta del conector micro USB está impresa con la impresora de 3D de Ociorum. O sea que vale para algo. Entonces, bueno, la versión esta, OpenPipe One, estamos en proceso de prueba, ¿no? La estoy pues, dejando a amigos y tal, para que la prueben, para que vean si hay algún problema a nivel de... Estamos pensando en cómo hacer la primera producción, aparte de los 20 prototipos que se podrían montar. Y bueno, estamos también un poco, digo estamos porque hace un par de meses estaba yo solo, pero ahora mismo me metieron pájaros en la cabeza y... me hicieron pensar que esto puede ser más que un proyecto personal. Entonces, estamos en el proceso de buscar los apoyos necesarios para que esto y todo el ecosistema de aplicaciones que se puedan generar alrededor con fines educativos o de entretenimiento, pues pueda tener una repercusión más que un simple periférico MIDI. La OpenPipe 2, pues ya estamos ahí, no os voy a contar nada. Es la estrategia de Arduino. Arduino libera todo cuando saca el producto y se gana ese margen de tiempo pues para ser un poco competitivo. Y bueno, nada más. Esto era todo. Ahora os voy a poner vídeos y demos y tal. Hay que ir a comer. Y bueno, os dejo esto puesto ahí. Este soy yo con unos amigos tocando la gaita analógica, que también sí, a ver, tiene otro encanto. Vale, pues a ver, para empezar... Bueno, no os voy a poner vídeos. Los vídeos, si queréis, los veis en YouTube. Voy a haceros una demo de esta, por ejemplo, con el GarageBand de Mac. Vale, aquí... esto no se ve muy bien, pero... A ver. Dale. Tiene metidos unos bancos de sonido de gaita, pero bueno. Baja. Tachán. Vale. Puede ser también un saxo. Puede ser... no sé, puede ser cualquier cosa. Y vamos a poner la gaita, volver a nuestros orígenes. Cosas que puede hacer. La funcionalidad a nivel firmware no está totalmente implementada. Está implementado lo mínimo como para decir, vale, es funcional. Puedes tocar, tiene una digitación de gaita gallega, que es la digitación es lo que asocia la posición de los dedos a la nota que suena. Se le podría meter cualquier digitación de cualquier instrumento que tenga una interfaz similar, 8 agujeros, 9, y con esta disposición. Cualquier flauta, cualquier cosa. ¿Qué más tiene? Puedes cambiar de tono. Automáticamente. Puedes cambiar de volumen. Bien. Algo que me preguntaba alguien antes. Después. Algo que me preguntaba alguien antes. El tema de... el ronco. El ronco.
Nada, estaba intentando configurar. ¿Me dejáis la otra? Es que tengo diferentes versiones de firmware y tengo un poco de lío. Gracias. El ronco en una gaita puede ser uno, en la gaita gallega, por ejemplo, puede ser uno aquí e incluso podemos tener dos aquí, a diferentes notas. La gaita escocesa pues puede tener otros. Con una configuración lo que puedes hacer es... No sé qué es eso, pero suena mal. Puedes configurar qué ronco quieres tener encendido. Entonces voy a escoger, por ejemplo, estos dos. Es algo del audio, ¿eh? No sé. Baja un poco. Baja más. Bueno, tiene el canal del ronco, que es un canal independiente, está muy alto, parece ser. Pero bueno, ahora lo que hice fue configurar de un montón de roncos que podría tener encendidos, pues escogí dos. Sin ronco. Y ahora con dos roncos. Otra cosa que tiene, pues... Normalmente con una gaita para tocar un dúo necesitas a alguien. Pues con la Open Pipe, no. Es como si tocaran dos personas a dúo. Con ronco también. Por ahora es la funcionalidad que tiene implementada. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que os comentaba de detectar medio agujero o lo que sea, no lo tengo implementado, pero está probado. Si queréis vemos un vídeo. O sea, probé que se puede hacer. Lo que pasa es que luego a nivel funcionalidad tiene una serie de implicaciones que hay que desarrollar un algoritmo y bueno, está en fase de desarrollo. ¿Qué más? La versión iPad también, que es muy divertida. En iPad hay una aplicación específica que tiene ahora mismo 3 bancos de sonido, gaita gallega, escocesa y irlandesa. Mira que más me gusta más la gallega, pero el banco de sonido más currado es el de la irlandesa. Esta aplicación tiene sus propios roncos, puedes ponérselos. Como me gusta, ¿eh? Las palmas. Bueno. Me emociono. Bueno, y nada más. Se puede tocar en el iPad, o sea, en el iPhone también y estamos ahí en ello. Nada más, si queréis preguntar algo. No. Luego. Bueno, preguntas, venga. ¿Esto quitar la venta o cómo vas a hacer? Sí, bueno, eso es lo que estamos mirando ahora, a ver cómo hacer. Más allá de los prototipos. No hay nada seguro aún. No. ¿Y de precios cómo te has pensado? Pues el precio va a ser más bajo que cualquiera de las otras que hay. Sustancialmente más bajo. Con la idea de que no sea una barrera. No es bueno decirlo a nivel comercial, pero a nivel componentes no es excesivamente caro. Depende del volumen, claro, pero bueno. Sí. Y nada, a ver si conseguimos hacer unas aplicaciones para utilizar específicas. La idea sería un poco, pues,
poder tener aplicaciones específicas que te permitan, por ejemplo, aprender, ¿no? Lecciones, pues quiero aprender la gaita escocesa, pues lección 5 lecciones. Pues te explique cómo se hace una escala, que te pueda valorar, que te diga si lo estás haciendo bien o mal, ese tipo de cosas. O pensando también en un Guitar Hero, pues un Gaita Hero. Pero bueno, oye, si quieres un prototipo hablamos, joder. ¿Eh? Sea un inversor, que es el momento de... Sí, sí. Pues nada, comer.